Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Bien, vamos a ver ahora el ejercicio 4 que plantea lo siguiente, fíjense. Dice, séase una curva cerrada, que es la frontera de una superficie parametrizable S, y sean f y g dos funciones que van a ser de R3 a R, es decir, son funciones de tipo escalar, ¿sí? Funciones de tipo C sub 2, es decir, que tienen las segundas derivadas parciales continuas. Entonces la idea es probar que la composición, es decir, f evaluado en el gradiente de g, pensemos por un segundo lo que significa, ¿no? El gradiente de g, estamos hablando de un vector que tiene las derivadas parciales de g respecto de cada una de las variables, con lo cual también son tres variables por separado. Entonces, f compuesta o evaluada con esa función, la integral de una curva cerrada, nos va a dar como la integral de superficie del producto de los gradientes entre los dos. Y obviamente después hay que utilizar el ítem anterior, justificando por qué el campo gradiente de f es conservativo. Entonces acá, como este es un ejercicio bastante teórico, tendremos que repasar los conceptos más importantes. Por ejemplo, fíjense, hay un tip acá clarísimo que está indicando el ejercicio de teoría. ¿Cuál es? Está relacionando una integral de línea con una integral de superficie. Entonces, si vamos a las fórmulas, el teorema que relaciona la integral de línea con la integral de superficie es el teorema de Stokes. Fíjense, el teorema de Stokes, como está anunciado acá, tiene una superficie S orientable con borde delta S y una función de R3 a R3 que es un campo C1. ¿Sí? Entonces la idea sería, acá lo que estamos calculando f por ds es la integral de trabajo, el producto escalar entre el vector del campo de fuerzas y el vector de orientación del campo, digamos, de lo que sería la curva, ¿sí? Y hacer el producto del trabajo de eso. Entonces es una integral de trabajo, ¿ok? Y eso nos queda como la integral de superficie de el rotor de f por ds, que en el fondo es otra cosa, no es otra cosa que algo similar a lo que estamos haciendo nosotros, porque fíjense, f, ¿sí? O mejor dicho, f por el gradiente de g es una función vectorial. Por dl estamos diciendo que estamos integrando esa función vectorial en ese camino que estamos trabajando, ¿no? Esa sería la idea. Entonces, fíjense que en este caso, nosotros hablamos de dos funciones f por g, que son del estilo C2, ¿sí? Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Si una función de estilo C2 tiene derivadas parciales segundas continuas, por lo tanto, si son derivadas parciales segundas continuas, las derivadas primeras son también continuas, y si una función tiene derivadas parciales primeras continuas, es diferenciable. Por lo tanto, si estamos hablando de que a la vez esa función corresponde o es el gradiente de un campo, o es, mejor dicho, el gradiente de un campo determinado, o de un campo, digamos, f o g, en ese caso estamos hablando de un campo conservativo. Entonces, fíjense que ambas funciones cumplen con las condiciones que pide el teorema de Stokes. Eso por un lado. Y después, la idea de hacer la integral de S, ¿sí? Del gradiente de f por el gradiente de g, tiene que ver con el rotor de la superficie. Entonces, la idea sería tratar de ahora, vamos a hacer las ecuaciones y ver que efectivamente ambas dos, ¿sí? Den bien con lo que nosotros estamos viendo, que den bien con el teorema, ¿sí? De que nos dé o que coincida con lo que pedimos en Stokes, y justamente justificando eso vemos también que el campo es conservativo. Fíjense cuál es la idea de un campo conservativo. Vamos a ver acá en la hoja de teoría cuál es la definición del campo conservativo, ¿no? En este caso, para que un campo sea conservativo, nosotros tenemos que tener que puede ocurrir varias cuestiones. Por ejemplo, que una integral cerrada nos dé 0, que la integral, digamos, de dos curvas en dos puntos sea igual, o que directamente esa función sea gradiente de otra función determinada, ¿sí? Esa sería un poco la idea. Entonces, vamos ahora con esta teoría, procedemos a resolver con este punto. De lo que dijimos recién, fíjense, una integral de línea de f por el gradiente de g, fíjense que ya esto es un campo vectorial por dl,
Y acá habíamos dicho que en este caso es la integral de S de gradiente de F por gradiente de G. Entonces, acuérdense que en este caso es lo mismo que el teorema de Stokes. La integral de C de F por ds, ¿sí? En este caso esto sería F tiene que estar sobre el borde de una curva en R3, ¿sí? Que obviamente es en R3 porque estamos hablando de una función que tiene 3 dimensiones. Entonces acá sería en función de S, el rotor de F se puede pensar como el nabla, producto vectorial por F, F mayúscula y F minúscula son distintas, obvio, por diferencial S, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a tener, nosotros definimos nuestro campo F como el campo escalar F minúscula por el campo vectorial gradiente de G. Está definido así como lo pide el problema, ¿sí? Esa sería la definición. Dicho esto, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando hacemos el nabla, ¿sí? Producto vectorial por F? Lo que estamos haciendo es lo siguiente, vamos a dar la cuenta, ¿no? Y JK, o directamente podemos hacerlo explícitamente o directamente con distributiva, porque si es un producto vamos a tener nabla por F por el gradiente de G. Entonces vamos a tener, en este caso, ¿sí? Nabla de F, ¿sí? Y en este caso, acá lo que tendríamos sería, vamos a verlo más explícitamente, acá tendríamos derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z de nada, y acá vamos a tener F, en este caso lo tratamos como un escalar, entonces vamos a tener F por G sub X, que es la primera componente del gradiente de G, F por G sub Y y después F por G sub Z. Entonces cuando hacemos el gradiente, fíjense que vamos a tener 3 componentes, ¿no? Entonces vamos a tener esta derivada respecto de Y, que en este caso tenemos Fi por Gz, ¿sí? Más F por Gzi. Mejor dicho, vamos a ordenarlo un poquito mejor porque, ya les digo, son varias componentes. Entonces, para hacerlo más fácil, vamos a hacer cada una de estas componentes la vamos a multiplicar por I, por J y por K, que son los versores fundamentales más sencillos. Entonces, primera parte, esta derivada respecto de I, de F y de Gz, vamos a tener F de I por Gz más F por G de Zi, ¿sí? Todo esto menos. Ahora hacemos la segunda parte, que en este caso nos va a quedar F de Z por G de I, ¿sí? Más, y en este caso esto sería F por G de IZ. Todo esto está en la primera componente, ¿sí? Sigo con la segunda componente. Entonces, en la segunda componente, acá tenemos más menos 1, ¿sí? Por gradiente de la derivada de F respecto de X por G respecto de Z, menos la derivada de F respecto de Z, disculpen, acá me confundí con un término, esto sería F por G de ZX, ¿sí? Menos, y seguimos acá, esto nos va a quedar como F de Z por G de X más F por G de XZ. Cerramos ahí, cerramos ahí. Todo esto por J. Fíjense que esta es una cuenta larga porque tengo que seguir en otra hoja más, ¿no? Entonces, venimos acá y en este caso nos va a quedar, para todo esto, esto nos queda la derivada de F de X de G de Y más F por G de IX, ¿sí? Menos F de Y por G de X más F por G de XY. Cerramos ahí, todo esto por K. Vamos a pasarlo en limpio, fíjense. En este caso, F, esta y esta, ¿sí? En este caso, como las derivadas cruzadas son iguales, se cancelan. Lo mismo pasa acá con ZX de este lado, y lo mismo pasa acá con XY de este otro. ¿Okay? Entonces, en el nabla, en el gradiente, ¿sí? Nabla por F, en este caso esto nos va a quedar como F de Y por G de Z menos F en Z por G de Y, todo esto para la primera componente. Para la segunda componente es menos esto, así que vamos a invertir el orden. F en Z por G de X menos F en X por G en Z, y después acá en limpio lo mismo, ¿no? F en X por G de Y menos F en Y por G en X. Entonces la idea acá es que tratemos de ver un patrón, como para tratar de ver cómo están ordenadas estas cuentas, porque ¿qué es lo que ocurre? Acá lo que pide es nabla de uno por nabla del otro, producto vectorial. Entonces, si nosotros hacemos la cuenta, ¿no? Es decir, el nabla de F por el nabla de G, ¿cómo nos quedaría esto? En este caso tenemos I, JK, tenemos F de X, F de Y, F en Z,
g de x, g en y y g en z. La idea es tratar de ver si llegamos a lo mismo. Entonces fíjense, vamos a hacer la primera componente, f de y por g en z menos g en y por f en z. ¿Viste? Producto vectorial, fíjense acá, perfecto, para la primera componente se cumplió. Acá es al revés, acá sería g de x por f en z menos f en x por g en z. Fíjense, segunda componente se cumplió. Y finalmente la tercera, que nos queda f en x por g en y menos g en x por f en y. Con lo cual chequeamos evidentemente lo que pedía el problema, que era averiguar si ambas ecuaciones eran iguales. Y obviamente se cumplió. ¿Sí? Así que perfecto por ese lado. Y después la idea es que lo que dice es que usando el ítem anterior justificar por qué el campo f, gradiente de f, es conservativo. Entonces, esto es otro punto, ¿no? Pero hay que usar lo que vimos antes. Nosotros decimos, supongamos que definimos un campo f nuevo que sea f por el gradiente de f. Hay una parte de teoría, que de hecho está en el apunte, que dice lo siguiente. Si el rotor de un campo determinado nos da el vector nulo, la conclusión es que f es conservativo. Entonces, vamos a calcular el rotor de esto, ¿no? ¿Cuál sería el rotor de f por gradiente de f? En este caso, esto lo que nos quedaría va a ser i jk. Vamos a tener las derivadas de nada, en este lado. Y acá tenemos f por la primera derivada, f por la segunda derivada respecto de y f por la derivada respecto de z. Vamos a calcular, ¿no? Entonces vamos a tener, fíjense, en este caso, acá de vuelta, ¿no? Es una cuenta complicada, así que hay que hacerlo bastante despacio, ¿no? Vamos a tener derivada de f respecto de y, luego respecto de z, menos, y luego tenemos más la f por fzi, menos, y en este caso, f de z por f de y, más, porque en este caso es menos menos, o sea que también acá tendremos menos, f por f de zi. Fíjense que se anula la primera parte, porque este término se va con este y este se va con este otro. Seguimos con la otra. Fíjense, en este caso tenemos f de x, f en z, más f por f en zx, menos f en z por f en x, menos f por f xz. Lo mismo. ¿Sí? Acá también se anula uno con el otro. Y cuando vamos al último, esto nos queda finalmente como f en x por f en y más f por f xy, ¿sí? Menos f, ¿sí? de y fx menos f por f y x por k. También se anulan todos. Con lo cual da el vector nulo y se cumple lo que habíamos dicho. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buena vibra desde acá.